Ya, jóvenes, bueno, comencemos ya con los que estamos. Eh, bueno, esta semana vamos a terminar los procesos, vamos a ver todos los procesos finales de la fabricación de un producto en madera. Ya vimos cómo se inicia, con lo que es corte o dimensionado, que es canteado, lo que es también cepillado. Luego de eso viene la perforación, las uniones, ya donde tenemos varios tipos de uniones para estos productos, que son las otras etapas. Y ahora lo que vamos a ver es la terminación, que es básicamente cómo lo presentamos para entregárselo al cliente. Esto básicamente es la aplicación de algunos productos de protección o de belleza. Básicamente, eso es todo nuestro esquema. Además vamos a conversar, y eso también teníamos que hablarlo, de que hoy voy a subir a la página el informe, la pauta del informe. Lo que necesito que ustedes hagan un informe breve, no más de 3 páginas, donde va a tener que hacer un diagrama de producto, lo que vimos al principio, que está ahí en el material para que lo vean de nuevo, y en cada uno de los procesos que ustedes digan para ese producto, qué máquina, qué tipo de trabajo se va a utilizar, todo lo que se necesita para fabricar ese producto de madera. Básicamente es eso, no es nada más complejo que eso. Así que si no hay alguna otra duda, algún comentario, podríamos partir, o tienen algo que decir, algo que agregar, alguna pregunta, alguna consulta. ¿No? Sí, yo. Dime. ¿Un objeto que nosotros escojamos? ¿O usted nos va a definir? Es una pequeña sillita de párvulo de madera. Parecía un taburete, la que vimos al principio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Eso. No, nada más complejo que eso. Pero tienen que ver todos los elementos que van a utilizar, que utilizarían según lo que hemos conversado, o que ustedes creen que se usarían para fabricar ese producto. Les cuento, sí, que puede que ustedes hagan distintas maneras de fabricar esto. Y no significa que sea una sola respuesta, no sé si me explico. Puede que haya más de una manera de hacer algo. Si ustedes lo plantean en el diagrama y explican qué máquina usan para hacer eso, estamos listos. Y finalmente, claro, hay una pequeña sección donde están los elementos de protección personal que ustedes utilizarían en esas máquinas que estaban indicados, y al final una conclusión, un comentario de lo que ustedes aportarían a esto. Voy a darle como una semana, ¿les parece, para trabajar de aquí al fin de semana? Con eso ya tendríamos para subirlo y tener todo listo. ¿Alguna duda? ¿Algo más? ¿No? No, ninguna. Gracias. Vamos. Partamos entonces con esto que se llama terminación. ¿Se ve esto, cierto? ¿Sí? Disculpe, va a ser individual, ¿verdad? Sí, va a ser individual, sí. Es una cosa corta para que no hagan problemas. Prácticamente lo único que tienen que hacer es ver el diagrama que hicimos, más o menos copiarlo porque no hay mucha diferencia, aportarle a usted algo así. Y otra cosa es, no sé, pues, ver cómo lo harían. Es un pequeño informe. No es nada más complejo que eso. No voy a ser muy exigente tampoco en cuanto a la calidad y todo el tema de la información. Sí, es solamente la idea que tienen ustedes como para fabricar eso, un producto de madera. ¿Ya? ¿Profe, y el formato? Lo hacemos así como quieran, no hacer es un informe de 3 páginas. Ya, gracias. No más complejo que eso. Si quieren ponerle carátula de más 3 páginas, da lo mismo, no me molesta, está bien. ¿Ya? Vamos a hablar entonces de terminación, que es lo último que se ve para la fabricación del producto. Es lo que se hace antes de que el producto vaya donde el cliente. Sobre todo vamos a hablar entonces de la terminación que se le da a los productos fabricados en madera. En la industria los productos de madera se llama terminación a los procesos finales de la fabricación, en donde se prepara la superficie del producto para recibir los elementos de protección y embellecimiento para ser entregado al cliente. ¿Qué es lo que más se usa normalmente? Tintura, aceites protectores, sellador, laca, barniz y pintura. Cada uno de ellos cumple una función específica, la que puede complementarse con otros productos de la lista. Por ejemplo, podemos usar tintura y después laca, o tintura y sellador,
aceites protectores y barniz. Ya pueden poner sellador y pintura. Da lo mismo en términos generales. Pero vamos a ver los procesos que son más comunes dentro de este esquema. Va. ¿Qué hablamos de tintura? La tintura, las tintas que se usan para teñir, como cualquier otro objeto. Fíjense que hay una diferencia muy clara cuando hablamos de tinta y pintura. Una tinta, no importa para qué se use, no importa si solamente en madera o se usa en otras cosas, la tinta es transparente. La tinta agrega una tonalidad de color a un producto dejando transparentar la superficie. Por lo tanto, es bueno que se use mucho en la madera porque le asigna un color distinto, pero se ve la veta, se ven todas las características de la madera y eso también es importante y es bueno. Así que la tinta se usa mucho en la madera, sobre todo para dar la sensación de que es un material de mejor calidad. Es muy común, ustedes van a ver, por ejemplo, si después pueden ir a ver las fábricas de muebles, o sea, los talleres de muebles, la venta de muebles que hay por Franklin, se van a dar cuenta que las maderas se ven de colores muy bonitos, se ven muy bien acabadas, pero en el fondo es pino teñido, de color caoba, de color de betún, como de betún de Judea, extracto de nogales, cosas de ese estilo. Entonces, a la gente le venden la idea de que es un material de muy buena calidad, cuando en realidad es pino, simplemente. ¿Ya? Normalmente se fabrican dos componentes, un colorante, que puede ser natural o artificial, y un vehículo que puede ser solvente, alcohol o agua, que es lo último que se está usando ahora. Las tinturas al agua son más usadas porque son menos dañinas para el medio ambiente, y además, porque en términos generales no contaminan a la persona, no son complicadas de manejar. Uno de los primeros colorantes usados, y muy antiguo, y todavía lo pueden comprar, es el betún de Judea, que es una sustancia que sostiene el petróleo y que diluida con cementina o aguarrás, viene siendo más o menos lo mismo, se utiliza para dar un aspecto envejecido de superficie de madera, cerámica, aluminio y yeso. Ya, se usa en otras partes también, pero en madera se usa mucho. El betún de Judea le da un tono así como achocolatado a la madera, que es como madera un poquito más vieja y se ve de mejor calidad. Otros son los extractos, partes de elementos que se usan mucho ¿cómo se llama?, de madera de mejor calidad o de árboles de mejor calidad y se extraen de ahí algunos elementos, se purifican, se extraen como se prensan los aceites de oliva, por ejemplo, se extrae este extracto, por eso se llama extracto, porque se extrae de ahí, donde se saca de la corteza, de las semillas, de los frutos de estos colores, y estos colores se aplican a las nuevas maderas. El extracto de nogal, por ejemplo, es el más común, el extracto de caoba también se usa mucho, el extracto de avellano también, son varios de los extractos que son muy usados, que le dan un tono muy interesante a la madera, sobre todo al pino. Les cuento que estos extractos se usan mucho en estas maderas blancas porque aceptan mejor el color, obviamente. El coigüe, el eucalipto, lo aceptan de alguna forma, pero no mezclan muy bien. De hecho, el betún de Judea es casi lo único, en términos generales, que se usaba para trabajar el eucalipto. El coigüe realmente no se le aplica ningún color, ninguna tintura. Entonces tenemos un material, tenemos nuestro producto fabricado al cual le hemos agregado este valor que es darle un color distinto, un tono que da la impresión de ser un material de mejor calidad. Estas son las tinturas que se ofrecen normalmente en el mercado, ¿ya? La tinta de madera al agua es la más común, CIPA, la que se está usando ahora. Yo la recomiendo porque es fácil de usar, ¿ya? No mancha, se limpia fácilmente con las manos, sobre todo cuando uno está trabajando con esto, aunque hay que trabajar con guantes igual, pero siempre es bueno trabajarla de esta manera. Y podemos obtener todos estos distintos colores, ¿ya? Este es como un caoba, este es un amarillento, este es un betún de Judea muy claro, son todos extractos de maderas, ¿ya? Que le dan a esta madera, que es similar, que debe haber sido un pino, le dan un color distinto. También están los aceites protectores. También se han usado desde hace mucho tiempo, son los que permiten que la madera pueda estar a la intemperie sin sufrir mucho, en términos generales. Estos extractos son muy usados desde la antigüedad y fíjense que todavía funcionan bien en la mayoría de los casos. Los más comunes, hay dos. Vamos a hablar de dos que son los principales, que es la cera, que se extrae de las abejas también, cuando fabrican estos elementos del mismo, y se aplica
con un pañito, una brocha probablemente a veces, pero más que nada con un pañito, aplicando fuerza como encerar el auto, como encerar el piso, el mismo tipo que se aplica a las maderas y le da una terminación muy buena. Se usa mucho en productos que se van a tomar con la mano, porque no tiene un agente irritante, es fácil de agarrar y fácil de limpiar. Por ejemplo, en los mangos de las herramientas se usa mucho la cera, ¿ya? O muebles que están a la vista, o muebles que van a, por ejemplo, trabajar cerca de productos alimenticios, porque la cera no es dañina para eso. Entonces es uno de los que más se utiliza. Es económico, es limpio, de fácil aplicación y buena resistencia al uso. El otro más común también es el aceite de linaza. Antes se vendía el aceite de linaza comúnmente en un tambor y uno lo tenía que calentar, hervir, para poder producir el efecto. Ahora lo venden listo, ¿ya? Entonces uno llega y lo aplica simplemente. ¿Por qué lo recomiendo? Lo recomiendo porque también es bastante natural, bastante más natural que otros productos, no daña el medio ambiente, no provoca evaporaciones que afecten a la salud de las personas. La terminación en sí no es excelente, ¿ya? Pero sí protege mucho, porque penetra mucho entre las fibras de la madera. Por lo tanto, entonces los agentes externos, el agua, la luz, el sol, no afecta tanto a la madera. Lo que sí es cierto es que es un material que hay que estar aplicándolo continuamente. Por ejemplo, si nosotros vamos a tener un producto, supongamos, un mueble de jardín, de madera, vamos a tener que aplicarle este producto unas 2 veces al año. Esto hace que la madera vaya envejeciendo lenta y hermosamente. No vamos a impedir que la madera se envejezca, no vamos a mantenerla siempre nueva, pero va a envejecer controladamente, va a envejecer protegidamente y va a envejecer con una cierta belleza, ¿ya? Como dice ahí, posee una enorme propiedad impermeabilizante y gran capacidad de penetración en las fibras de madera, por lo que entrega una muy buena protección al medio ambiente, aunque otorga una superficie de muy bajo nivel estético en términos generales. No se ve muy bonito al principio porque no se nota mucho la diferencia, pero con el tiempo se van a dar cuenta que se mantiene bien y puede lograr un tiempo de envejecimiento mucho más largo. Estos son los que se usan normalmente, ¿ya? Ceras y aceite. El aceite de linaza, lo pueden comprar, está listo para usar. Ahí dice extra virgen, que es lo mismo que se usa, por ejemplo, cuando están hablando de la extracción de aceite ¿cómo se llama? De oliva, de aceite de aceituna. El aceite de oliva también tiene virgen y extra virgen, que tiene que ver con la cantidad de prensadas con la que se hace esta semillita de linaza que se aplica para extraerle este aceite, ¿ya? Es un aceite protector. Aquí dice que está doble cocido, ¿ya? Que se ha hervido un par de veces para sacar todas las impurezas y está listo para ser utilizado. Es bastante más barato que el barniz y bien aplicado, bien trabajado, es una buena alternativa, sobre todo específicamente para la madera que va a estar expuesta a la intemperie, como les dije, como los muebles de jardín. Luego está el sellador. La aplicación industrial de terminación a un producto de madera parte por el sellador, que es una especie de barniz, es muy parecido al barniz, que es un líquido que se aplica a la superficie de la madera para sellar los poros de la misma, ¿ya? Y generar una superficie apta para recibir el tratamiento estético final. Quiero que tengamos presente algo que es muy importante, fíjense. Los materiales, la superficie de cualquier producto, madera, plástico, papel, metal, cemento, lo que sea, no puede ser pintado directamente. Este producto tiene que ser preparado con un material para aceptar la pintura. Estos materiales a veces son, por ejemplo, el anticorrosivo que se le echa al fierro para que no se oxide y después se le aplica la pintura de terminación. Es un material, es un imprimante, le da un primer, una capa inicial de trabajo. El sellador hace lo mismo. Prepara la madera dejando una superficie lista para que la apliquen los otros productos que vengan, ¿ya? En la actualidad el sellador se compone de un vehículo, una cosa que mueve el material, principalmente derivado del petróleo sintético, incluso con mucha fuerza en estos días también están los selladores del agua. Y lo otro es el material que va a sellar, que es la resina que sella, que está movida por este vehículo que nosotros se lo aplicamos. La primera aplicación de sellador por lo general genera un aumento de la humedad en la madera levantando las fibras que ya estaban lijadas. Acuérdense que nosotros para esto tenemos el producto lijado, limpio, listo, le aplicamos el sellador. Esperamos un momento, un tiempo, dado por el fabricante dependiendo de cada tipo de sellador, y nos vamos a dar cuenta que la superficie vuelve a estar un poco rugosa, se levantó la fibra. Los maestros llaman a esto levantarse el chancho, ¿ya?
o levantar el poroto, pero es un granito de la fibra. Esto hay que suavizarlo nuevamente con lija muy fina, mucho más fina, estamos hablando de lija de 150, 200, 250, para dejar la superficie terminada de nuevo, y así poder aplicar los otros productos. ¿Ya? Y esto podemos hacerlo un par de veces si queremos. Hay empresas que utilizan 2 capas de sellador para dar la terminación justa, adecuada, y luego aplican los productos siguientes. El sellador que se vende en términos generales son de esta clase: un sellador ultraprotector para madera, natural, y un sellador para madera, que también, este es al agua también, que como les dije, muchos de los productos, sobre todo SIPA ha desarrollado muchos productos que son basados en agua, y que son mucho más recomendables, tienen un precio bastante más accesible incluso que los otros, producen la terminación adecuada. A los maestros, entre comillas, no les gusta mucho porque le da la sensación de que como el agua es de baja calidad. Pero la verdad es que lo único que tenemos con este sellador, la única diferencia es que el tiempo de secado es un poco más largo, ¿ya? Porque no se evapora tan fácilmente como los vehículos normales de derivados del petróleo, como los bencenos, los acetonos, aguarrás o otros sintéticos, sino que se demora un poco más. Pero una vez que se ha evaporado el vehículo, no importa cuál sea, lo importante es la resina, el material que queda en la superficie. En este caso, ambos selladores de agua o de otros productos son de buena calidad, sobre todo estas marcas conocidas, ¿ya? Luego de eso, luego que el sellador ha terminado su trabajo y tiene la superficie preparada, está lisa, se aplica la laca. Al igual que el sellador es un componente que se aplica directamente en la superficie, una vez tratada con el sellador, no se puede aplicar, básicamente, vamos a explicar que no se puede aplicar, no es conveniente aplicarlo solo. Así como el sellador y es incoloro y se fabrica con componentes similares, pero tienen otras características. Por ejemplo, forman una película mucho más resistente, ¿ya? Que permite dar brillo, dar resistencia, entonces también tiene otras ventajas. La importancia que tiene principal es la belleza que entrega la madera, resaltando las vetas y otorgándole el grado de brillo que se le desea entregar, de acuerdo al gusto del fabricante y del cliente. Ya puede entregar además alguna protección contra los arañazos y las marcas de agua. Hay distintas clases de laca, ¿ya? Las que se están usando ahora son lacas de un componente, pero también habían lacas de 2 componentes, que era un agente y un activador, que era mucho mayor resistencia. Por ejemplo, una laca muy especial es la que se usa en el vitrificado de madera, por ejemplo para vitrificar los pisos de madera, que se usa mucho más, deja una capa mucho más gruesa, en términos generales, mucho más resistente, más difícil de romper y de rayar. Ahora, importante señalar que la laca puede usarse para sellar madera, tiene alguna característica, no es lo mejor, pero si no tenemos sellador a mano, aplicamos una primera mano de laca que sella la madera un poco, lijamos, pulimos, lo que hacemos siempre con el sellador, aplicamos una segunda capa de laca, y luego que una vez ha secado esto, aplicamos un par de manos más para poder darle la terminación que nosotros queramos, o el nivel de espesor de película que nosotros queremos dejar para dar la terminación que nosotros queremos, ¿ya? Igual que el sellador, también hay laca para madera al agua, y hay otra laca para madera. Fíjense que esta es la piroxilina, que es uno de los componentes que se utiliza mucho más fácilmente en la laca. La piroxilina es una resina que al transportarse, no se puede transportar por agua, pero al transportarse con otros elementos como aguarrás o diluyente, permite entregar una capa, formar una capa bastante sólida dentro de la madera, ¿ya? Los otros son los poliuretanos, que son elementos de bicomponente, a veces vienen mezclados, a veces hay que agregarle el componente para dar la terminación de curado que se nos requiere. Luego está el barniz. Hay una diferencia que nosotros no debemos confundir. Barniz es un material que se aplica a la madera y que cumple funciones tales como la de dar color, sellar y dar acabado, como lo hace la laca. No sirve para muchas funciones el barniz. Sin embargo, no tiene muy buenas características generales y en la industria no se da mucho el uso. Se da mucho más el uso en la artesanía y en el hogar. Nosotros podemos comprar barniz, un barniz, por ejemplo, que viene incluso con tinta incluida, lo que da cierto color a la madera al mismo tiempo que le da el acabado que nosotros queremos. Ya entonces se le da esta mano de barniz de color o barniz transparente, se deja secar y se le da una segunda o tercera mano de acuerdo a lo que nosotros queremos lograr. Su uso más extendido, como dice aquí, es en el hogar y en los trabajos de madera tipo hobby o amateur, dado que si bien cumple con todas las características descritas,
no lo hace en buena forma en ninguna. Normalmente no es usado en la industria, que prefiere utilizar productos específicos para cada uso. Fíjese, el barniz tiñe la madera. Un barniz con color, dicen barniz color caoba, barniz color lo que sea, barniz nogal, tiñe la madera, pero deja una película pareja. Entonces va disminuyendo la versatilidad de la madera, porque no se observa tan claramente la veta, ya empieza a opacarse la veta, a hacerse una superficie más homogénea, y de hecho no es bonito. No es como si nosotros tiñéramos la madera y después aplicáramos la laca transparente, ¿ya? Esa es una diferencia. disminuyendo entonces la belleza del veteado cuando está tiñendo. Protege y prepara la superficie, pero no completamente, ya que al poseer otros componentes de tintura en lacado, su penetración es mucho menor. Fíjese que forma una capa que después se puede incluso hasta levantar con el tiempo. Si nosotros dejamos un producto de madera barnizado al sol, con el correr del tiempo se va a quebrar esta capa, se va a disminuir y vamos a notar que se puede levantar como si fuera una telita, ¿ya? Entonces no da una buena penetración y un buen agarre, pero como les dije, es suficiente como para tener un mueble hecho en casa dentro de la casa también, ¿ya? Estos son los barnices que se usan, ¿ya? Este es barniz brillante, hay barnices de alta resistencia, hay una serie de clases de barnices que pueden servirnos mucho, que son de repente bastante buenos, bastante regulares en su trabajo y pueden servirnos, podemos usar de ellos, pero que en términos generales en la industria, como les dije, no son muy requeridos. Luego está la pintura. A diferencia de la tinta, la pintura no es transparente. Entonces vamos a tener muy claro que una cosa es la tinta transparente, no importa el color que dé, deja transparentar la superficie que estamos tiñendo. Y está la pintura, que es opaca y no ve absolutamente nada detrás de ella, ¿ya? Entonces deja una superficie de color homogénea. Tiene un comportamiento similar a la laca, y como ella debe ser aplicada a superficies ya protegidas con sellador o imprimante. Igual, aunque sea pintura, la vamos a aplicar a un material que ya está protegido con sellador o con imprimante, que es el imprimante es parecido al sellador, pero también tiene color. Normalmente los imprimantes son blancos, negros o grises, ya son los más comunes. Entonces aplicamos, por ejemplo, una mano de imprimante blanca, que es como nuestro sellador a la madera. Dejamos que se seque, lijamos, pulimos, dejamos lista la madera y aplicamos después la pintura con color, ¿ya? Igual que la laca, se fabrica con resinas y en un vehículo que puede ser sintético, solvente o agua, con el agregado de poseer colorantes que le otorgan la capacidad de entregar color y cubrir completamente la superficie. Entrega protección a la humedad, a rayado y arañazos, dependiendo de las características de fabricación, así como alguna otra característica especial que quisiera otorgársele a la superficie, ¿ya? En grandes términos, en la actualidad se pretende que la madera se luzca en su belleza natural, por lo que su uso de pintura ha quedado algo distanciado y generalmente, ojo con esto, se ocupa en la fabricación de muebles infantiles, donde la facilidad de limpieza es clave, o en la restauración de cierto tipo de muebles fabricados en la época en que estaba de moda cubrir totalmente las superficies. Ya hay cierta clase de muebles, una época en que se estuvo viviendo, donde se pintaban los muebles blancos eran bastante más comunes, muebles pintados de color gris, tipo ¿cómo se llama? Como si fueran de tiza, con una cosa media antigua, se usaban mucho, pero ya no. Ya, pero si quieren restaurar esos muebles, es mejor comprar este elemento antes que barniz. Pintura es lo mejor para esto. Aquí está entonces el uso de pintura. Esta es la pintura que se utiliza. Esmalte es lo más común. Tiene una gran capacidad de cubrimiento. No tiene gran capacidad de absorción, por lo tanto la madera tiene que estar bien cubierta, ¿ya? Y se utiliza de esta forma. ¿Cómo se aplican estos productos? Ya vamos a entender que hay tres maneras principales de aplicarla, ¿ya? En la industria de la madera, la aplicación de pigmentación no ha variado mucho en el tiempo y solo ha sido perfeccionada. De estas tres, que son las más comunes, cada una tiene su característica, su ventaja y su uso específico. Por ejemplo, la primera, que es la muñequilla. La muñequilla se utiliza en la fabricación de muebles y productos de madera desde tiempos ancestrales, desde las primeras, es lo que usaban los primeros mueblistas, por decirlo de alguna manera, ya porque posee excelentes características de uso. Permite controlar adecuadamente la cantidad que se aplica y el espesor de la superficie. Por su forma de aplicarse ejerce una fuerza que permite una adecuada penetración del material en la superficie y finalmente disminuye considerablemente las pérdidas, ya que por lo general todo el material es aplicado.
Consiste en armar una pequeña bola de género, de preferencia algodón, la que se hunde suavemente en el producto a aplicar y luego se esparce fuertemente a lo largo de la superficie de madera. La obvia y gran desventaja de este método es que requiere mucha habilidad de parte del operario para dejar una superficie homogénea y sin marcas. Estas son las muñequillas. No sé si han visto alguna vez, uno arma este elemento, unta y después esparce la superficie y aplica con fuerza, obliga al material a ser penetrado en la madera y eso le da una cierta característica de ventaja muy grande. Y después forma una película espesa, muy firme, de mucho brillo. Entonces, para productos de muy buena calidad, normalmente todavía se está usando este material y lo usan maestros específicamente preparados en este sentido, ¿ya? Otra aplicación más común es brocha y pincel, y una de las más antiguas y preferidas en la industria del hogar, principalmente porque es de muy fácil uso, mantiene las manos relativamente limpias en comparación a la muñequilla, y porque permite aplicar el producto de manera fuerte y controlada. Nosotros, la ventaja que tiene la brocha y la muñequilla es que aplicamos aplastando contra la superficie y obligando al material a meterse, a penetrar en la fibra, y eso es una ventaja muy grande porque mejora el anclaje. La desventaja muy grande es que la terminación que podemos dar con esta superficie, con este material, con este elemento, digamos, no es tan clara, no es tan bella, porque deja muchas rayas, puede dejar incluso pelos si el material no es de buena calidad, entonces es difícil de manejar en ese sentido, ¿ya? No es de la mejor de las características, pero es mucho más fácil de manejar, de obtener y de conocer. Cualquier persona puede pintar y poder lograr un resultado bastante aceptable. Esto es lo más común que nosotros aplicamos de lo que usamos de brocha. Les recomiendo así siempre, si van a trabajar con brocha, en trabajar con elementos de muy buena calidad, porque de eso depende mucho la terminación que vamos a dar. Traten de que no sean elementos sintéticos. Claro que sí, una brocha de buen elemento es bastante más costosa, pero bien cuidada dura mucho. A diferencia de las brochas, estas brochas, por ejemplo, que están en este sentido, son brochas de baja calidad. Igual. Esta, bueno, es mediana, pero son productos que no están bien fabricados, que las cerdas se van saliendo con el tiempo, que es muy difícil retirar el material que queda una vez que estamos usando, así que ya se hace más complicado manejarla. La última aplicación, que es la más común en la industria, es el spray. El sprayado, como llaman, ¿ya? Tiene dos variantes. La primera es de uso común en la industria, mientras que la segunda se utiliza de preferencia en la artesanía y el hogar. El pintado con pistola de aire es la forma más utilizada para aplicar tinta, sellador, laca, pintura o barniz en la industria en general. Esto es una inversión bastante más alta y no todos los talleres o las empresas lo pueden hacer. De hecho, es mejor invertir en una buena cámara. Una cámara de pintado de muebles, ya que mide alrededor de 3 por 3 metros, puede llegar a costar unos 3-4 millones de pesos. Entonces, claro, un pequeño taller no puede hacerlo. Podemos hacer algunos arreglos similares, algo parecido, pero no vamos a tener una buena cámara de trabajo. Una cámara que no contamine, una cámara que realmente no deje el spray o las gotitas de pintura volando en el espacio durante mucho tiempo, porque eso empieza a caer de nuevo en la superficie y la superficie queda arrugada. Entonces hay que tener muchas consideraciones cuando estamos trabajando en este spray. No todas las empresas lo hacen, pero es la que más se utiliza en la industria. Las pérdidas son significativas, son bastante altas. Hay gran uso de ¿cómo se llama? De diluyentes, ya, y elementos de traslado de vehículos en este sistema. La mayor parte del material que se tira hacia el mueble es este material de vehículo, no es la pintura en sí, así que en términos generales no es muy bueno en ese sentido. El aerosol, por otro lado, está al alcance de quien quiera dar una adecuada terminación a su producto, ya que si se realiza con cuidado, los resultados son comparables a los obtenidos en la industria. Consisten en latas de aerosol con el producto que se quiere aplicar, el cual funciona con un impelente o gas de presión al interior. Estas son el spray industrial, con pinturas que están disparando un chorro de material hacia la superficie, y estas son el sprayado artesanal, que son las latitas que nosotros podemos comprar. Por ejemplo, esta marca que está en Chile hace muy poco, es bastante buena, una de las mejores en términos generales, tiene bastantes alternativas de colores y de características, así que es bastante interesante, y permite, una de estas latas podría darle una mano completa a una silla tranquilamente, ¿ya? Estamos. En términos generales, jóvenes,
estos son los últimos elementos que uno hace antes de dejar descansar el producto para poder entregárselo a nuestros clientes. ¿Alguna duda que tengan al respecto? ¿No? Por mi parte, no. Ok. Les recuerdo entonces, chicos, jóvenes, que hoy día voy a subir, además de este video, voy a subir las bases del informe para que lo construyan, lo hagan. Les recomiendo que googleen un poco, así que tengan, por ejemplo, van a decir, oye, ¿sabes qué? Aquí yo quiero cortar con la cierre de banco. ¿Qué? Me meto a buscar en cierre de banco, ¿qué hay de cierre de banco? Y ahí saco información, si no es nada más complejo que esto. ¿Ya? Solo quiero ver su manera de visualizar la fabricación o el trabajo con la madera. ¿Estamos? Ok. Si no hay ninguna... ¿Sí, dime? ¿Nada más? No, nada más. Profe, ¿para cuándo queda entonces el trabajo? ¿Qué les parece si lo dejamos hasta el sábado? Es que el sábado y viernes es feriado, profe. Ya, pero... Entonces, ¿para cuándo lo quiere? Dime, ¿para cuándo lo quiere? Voy a darte esa alternativa. El otro lunes. ¿El lunes? Sí. Es que yo... A ver, ¿cuándo tengo que poner la ropa? Corresponde. Hasta el 26 tiene, profe. Ya, y el lunes es... Ya, te lo 21. compro. Te lo compro. Hasta el lunes 21. Ya. Gracias. Ok, viste, para que vean. ¿Cuándo le he complicado la vida a ustedes? Díganme. ¿Estamos? Uf, el método gráfico. ¿Cuándo más? No sea hablador. No sea... Oye, sí, ese es el ramo más entretenido que han podido tener ustedes en toda su carrera. ¿Para qué vienen con cosas? Lamentablemente aquí podríamos haber trabajado más en taller. Pero lo básico es que aprendieron todos los pasos que teníamos que enseñar. ¿Estamos? Ya, jóvenes, nos vemos entonces el próximo lunes para revisar todo el tema final y redondear todo el cuento y listo. Bueno, profe. Ya.